¿Franco quiso conquistar Estados Unidos? Sé que a muchos os acaba de explotar la cabeza, pero esperad. Todos sabéis quién es este. Estos igual no os suenan tanto. Os los presento. Este es William F. Buckley y este es Leo Brem Boothel. Ambos fueron la cabeza de lanza del franquismo contra Estados Unidos para convertir Norteamérica en una potencia católica. Se ha estudiado mucho el espionaje estadounidense contra el régimen de Franco. En este vídeo investigaremos lo contrario, cómo el franquismo conspiró contra Estados Unidos para ponerlo bajo su influencia, y cómo por el camino tomó forma el pensamiento dominante del capitalismo post-Segunda Guerra Mundial. Un viaje de ida y vuelta a la traición que, como no podía ser de otro modo, empieza con dos amigos. ¿Sorprendidos? ¡Empezamos! Rómulo y Remo. Buckley y Boothel son los creadores del movimiento conservador, una ideología de masas que influye hoy en miles de millones de personas, fuera y dentro de Estados Unidos. Cuando decimos miles de millones no exageramos, pues marcaron el canon de la doctrina de derechas de las democracias parlamentarias homologadas por Estados Unidos. Este movimiento conservador estuvo dirigido en sus inicios por un lobby tradicionalista que quiso dominar Estados Unidos desde España. Dejad que os lo explique. William F. Buckley Jr. nació en el año 1925 en la ciudad de Nueva York. Su padre, William F. Buckley Sr., tiene esta página en Wikipedia. El patriarca de los Buckley fue un importante abogado tejano de origen irlandés que tenía tres pasiones: el catolicismo, el idioma español y la intervención poco ortodoxa en la política, tanto nacional como extranjera, hasta el punto de ser expulsado de México por el presidente Álvaro Obregón. También le gustaba el dinero, pero por eso nunca tuvo que preocuparse demasiado, ya que era un gran varón del petróleo. Buckley Jr. hizo honor al dicho: quien a lo suyo se parece, honra merece. Hispanohablante nativo. Hasta 1943 estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de la guerra se inscribió en Yale, donde fue miembro de la sociedad secreta Skull and Bones, y compaginó sus labores de profesor con su trabajo como informante del FBI hasta 1952, año en que la CIA se fija en su talento. Su primer trabajo para la agencia le traslada 2 años a Ciudad de México, donde fue supervisor de Everett Howard Hunt. Nunca perdieron el contacto. Para que os hagáis una idea de la infiltración de Buckley en las cloacas del Estado, el nombre de Howard Hunt aparece en casi todos los sucesos oscuros de Norteamérica desde 1950 hasta la década de los 70. No en vano fue el fontanero de Nixon que colocó los micros del Watergate. En su lecho de muerte incluso reconoció haber participado en el asesinato de Kennedy. Un angelito, vamos. Pero esperad, nos estamos adelantando. Por su parte, Leo Brem Boothel Jr. nació en Omaha, Nebraska, en 1926, y a pesar de ser junior, como su amigo Buckley, no va a heredar nada más que el nombre de su familia, pero va a crear una dinastía. En 1946, Boothel se convierte al catolicismo. En 1954, William Buckley y Brem Boothel escribieron a 4 manos un bestseller, McCarthy and His Enemies, defendiendo el macartismo y la caza de brujas anticomunista. El libro representó el fruto de una profunda amistad nacida en los días en que ambos estudiaban en Yale. Y no se quedó ahí, pues también colaboraron juntos en el periódico The American Mercury, del publicista William Bradford, lo que les dio acceso a publicaciones diarias de tirada millonaria, más bestsellers y difusión interestatal por televisión y radio. Buckley, aprovechando el tirón, fundó la revista National Review en 1955. Su cercanía era tal que Boothel se casó con la hermana de Buckley. Eran como uña y carne, eran prácticamente hermanos. Al mismo tiempo, en España el franquismo va a viento en popa una vez ya ganada la guerra civil. Mientras Europa se está recuperando de la contienda mundial, la dictadura inicia distintos planes para expandirse ideológicamente. España, el faro del catolicismo. En 1945 se crea en España el Instituto de la Cultura Hispánica, una institución que respondía al ideal imperial falangista que concedía a España el papel de tutora de la hispanidad en calidad de madre patria. A este intento de influencia en la América católica se suma, en el año 1952, el CDI, Centro Europeo de Documentación e Información,
Digamos que era una iniciativa cultural del gobierno español para estrechar lazos culturales y políticos con fuerzas conservadoras de otros países. El sector católico tradicional del régimen de Franco, liderado por Alfredo Sánchez Bella, tomó la iniciativa, enviando 3 sacerdotes del Opus Dei a Chicago en 1949 para una misión evangelizadora. William E. Colby, un católico fanático y enlace con la CIA, fue clave en Roma durante los 50, una época y lugar ideales en los que pudo haber sido reclutado por el Opus Dei. Colby, que se autodenominaba sacerdote guerrero, en referencia al requeté, llegó a dirigir a la CIA entre 1973 y 1976, nombrado por Nixon. Colby murió en circunstancias sospechosas tras su retiro de la CIA y después de haber abandonado la Iglesia. Por lo que por un lado tenemos a una potencia católica en fase expansionista y por el otro 2 intelectuales jóvenes anticomunistas y tradicionalistas. La intersección no se hizo esperar. En 1957 se celebra el 6º Congreso Internacional del CEDI, sobre la crisis del mundo atlántico en el Palacio del Escorial, en Madrid. En él participan, y quédense con estos nombres, Frederick Wilhelmsen, James Barham y Wilbur Kendall. El primero se trata de la cabeza de puente entre España y Estados Unidos, los otros 2, ganchos de la CIA. Hablemos brevemente de ellos. Frederick Wilhelmsen fue el enlace entre España y Estados Unidos, el canal de transmisión del carlismo hacia tierras norteamericanas. Fue uno de los 3 catedráticos carlistas de la Universidad de Navarra fundada por el Opus, donde dio clases en la década de los 60 tras terminar en 1958 su doctorado en Madrid. Wilbur Kendall era profesor en Yale y director del equipo de debate en el que juntó a Bocell y Buckley, a los que llevó de invitados al 6º Congreso Internacional del CEDI. Kendall pertenecía a la CIA, así que ni su visita ni su decisión de invitar a sus mejores alumnos fue casual. James Barham fue Orwell antes de Orwell, trotskista de joven. Hizo carrera profesional en la traición, se posicionó contra los comunistas en la guerra civil, abandonó en 1940 el Partido Socialista de los Trabajadores para convertirse en un topo de la OSS, antecesor de la CIA, y más tarde se escoró hacia el liberalismo capitalista rompiendo con el tradicionalismo católico. Las fechas cuadran, los personajes también. En 1958, un ilusionado Bocell propuso crear un partido político, influido por el tradicionalismo católico, para aglutinar la masa social que estaban polarizando. Sorprendentemente, Buckley y James Barham se opusieron. Algo debió pasar en el Congreso del CEDI porque en 1957 Buckley publicó en National Review un artículo elogiando al franquismo, y ahora le decía a Bocell que ese no era el camino. ¡Qué raro! Ese mismo año, Rafael Calvo Serer firma la tesis doctoral de Wilhelmsen como una especie de despedida del tradicionalismo, del cual renuncia para pasarse a la idea de derecha liberal que se estaba gestando. ¿Soldados de Dios o soldados del dinero? En 1963, Bocell y Buckley descubren que Barry Goldwater, el candidato a presidente que apoyaban desde su lobby católico, era un masón en grado 33. Sin embargo, su rival, John Fitzgerald Kennedy, sí era católico. Ante eso, 2 reacciones. El católico de cuna, Buckley, cada vez más neoliberal, mantuvo su apoyo a Goldwater. El converso, Bocell, fiel a su religión, no solo rechazó a Goldwater, sino también al traidor de su amigo. El cisma en el movimiento conservador fue total. En 1964, Bocell se presentó por su cuenta como candidato a la Cámara de Representantes. Las referencias carlistas a los arcanos del legitimismo español, hechas durante sus discursos de campaña, contribuyeron a su derrota. En numerosas ocasiones apareció en público con boina roja y fundó un grupo de acción violenta denominado Hijos del Trueno. En 1965 trasladó a su familia a España de forma permanente, supuestamente porque allí se respiraba el espíritu católico, y, junto con Frederick Wilhelmsen y otros intelectuales estadounidenses, fundó la revista católica Triumph, que Bocell pretendía que fuera un baluarte de la ortodoxia católica, una suerte de National Review para los católicos. Bocell también fundó la Sociedad de la Mancomunidad Cristiana, cuyo brazo educativo, el Christendom College, dirigido por Warren Carroll, impartía clases, conferencias y seminarios en el Escorial.
El intercambio de golpes no cesaba. En 1966, Buckley atacó en una columna la postura antiaborto de Böcel. Para Böcel, la defensa de la vida, el trabajo y la familia eran sagrados frente al capital. Buckley afirmó que lo primordial para la derecha conservadora era la libertad económica, cediendo en el resto. ¿Os suena, no? Böcel se mantuvo fiel al tradicionalismo de Álvaro Dors, mientras Rafael Calvo Serer asumió el capitalismo democrático de Buckley. El cisma de los Estados Unidos era el cisma de la Universidad de Navarra. Desde Triumph, Böcel criticó a Nixon, defendió el franquismo y se opuso a la guerra de Vietnam, incluido el asesinato, respaldado por Estados Unidos, del presidente católico de Vietnam del Sur. ¿Sabéis quién se opuso también a este asesinato? Kennedy, otro católico. Buckley no solo apoyó a Nixon, sino que fue el consejero del presidente Donald Reagan, integrando por completo el movimiento conservador en el capitalismo democrático. La derrota de Böcel fue la derrota del franquismo, cuando en 1975 vio destruido su oasis ideológico. Con el milagro de la transición, guiado por la CIA hasta 1978, España cayó bajo el dominio de la democracia liberal, que Böcel había combatido toda su vida. Fue un auténtico efecto boomerang, un caso de karma casi instantáneo, la conjura que se revuelve y mata a los conjurados. En 1971, en una reunión en El Pardo, Franco reconoció la derrota al general Walters, enviado por Nixon en misión secreta. Yo he creado ciertas estructuras. Nadie piensa que funcionarán. Están equivocados. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los franceses. Democracia, pornografía, droga, qué sé yo. Habrá grandes locuras, pero ninguna de ellas será fatal para España. El capitalismo democrático de Buckley acabó controlando el movimiento conservador de masas, que ambos crearon al otro lado del Atlántico. En 1976, Triumph cerró y Böcel regresó a Estados Unidos. Puede que esta derrota agravara su declive mental, que desencadenó un trastorno bipolar severo. Solo quien está seguro de algo enloquece. Buckley, por el contrario, se convirtió en una superestrella del establishment y uno de los hombres más influyentes y ricos de los Estados Unidos. Su revista, National Review, se sigue editando a día de hoy. Desde 1966 hasta 1999 fue presentador del programa Fighting Day, el mayor éxito de la televisión pública norteamericana. La derrota era inevitable. El intento fallido de transformar la capa nematológica norteamericana desde el catolicismo es un hecho consumado desde 1964. El bloque de activistas del régimen franquista, carlistas, falangistas y Opus Dei intentó influir, incluso controlar, el ortograma ideológico del imperio norteamericano. Los enemigos eran más poderosos, numerosos y eficaces que ellos. El movimiento estaba inmerso en un polígono de fuerzas que les superaba totalmente. La prueba es que el tradicionalismo no solo no logró influir significativamente en la política norteamericana, sino que la política norteamericana influyó sobre el tradicionalismo de forma fatal, transformándolo por completo en un liberalismo conservador de tipo capitalista. Aquellos 3 sacerdotes del Opus, que desembarcaron en Chicago en 1949, volvieron en 1958 infectados de viruela. El régimen del 78 estaba servido sobre la mesa. La batalla cultural por el alma de Estados Unidos se había perdido, pero también se había perdido la guerra, y con ella se perdió el alma de España. El franquismo no logró transformar el destino manifiesto de los Estados Unidos en clave católica. Por el contrario, el imperio anglo-protestante colonizó el franquismo, imponiendo desde 1975 un régimen político neocolonial, a imagen de la metrópoli, basado en el capitalismo democrático. Este capitalismo democrático ha sido la ideología impuesta por el Partido Popular bajo la dirección de José María Aznar, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, con los éxitos que todos conocemos. En todo caso, su derrota no fue completa, pues la CIA y la Escuela de las Américas, así como los Chicago Boys, implantaron el modelo franquista en Sudamérica durante la Guerra Fría, con las sucesivas dictaduras militares de derechas, Argentina, República Dominicana, Guatemala, Chile, Salvador, siguiendo el modelo franquista de represalia tras Guerra Civil, donde se contó en algunos casos con la colaboración de la trama social del Opus Dei. Casos escandalosos como el del director de la CIA William Colby o Robert Hansen, miembro del Opus Dei y agente doble del FBI y la URSS,
son una prueba de la existencia de este antiguo proyecto abandonado y de la decadencia en que degeneró en el seno del nuevo orden mundial capitalista. La pelea, aunque ganada, no se abandona. Hansen es mencionado en el bestseller de Dan Brown, El Código Da Vinci. En dicha obra, el Opus Dei ya no aparece como aliado de la libertad, sino como una de sus peores amenazas. El tradicionalismo que inspiró al lobby conservador para transformar Estados Unidos ya no existe. Falange murió con José Antonio y la represión franquista contra Manuel Hedilla. El carlismo colapsó por el problema dinástico de Don Sixto y el cisma de Carlos Hugo. El Opus Dei ha sido devorado por el neoliberalismo que ayudó a crear. Más allá de sus abusos y el motu propio del Papa Francisco que los desmantela, el neoliberalismo ya no necesita de sus servicios y despide al Opus sin honores. Las iniciativas del Opus, con Hakuna, Efetá o Emaús, no resucitarán sus antiguos esplendores. Que los muertos entierren a sus muertos. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y hazme saber por favor en comentarios qué te ha parecido. Anunciar que ya tengo un canal de Patreon por si queréis apoyar este canal. Y recordaros también que hay un servidor en Discord en el que solemos hablar sobre estos temas. Los enlaces estarán en la descripción. Un saludo.